Alemania acaba de hacer historia. El nuevo ministro del Interior ha dado una orden que sacude los cimientos de Europa. Rechazar a todos los inmigrantes en la frontera, incluso si solicitan asilo. ¿Estamos ante el fin del derecho de asilo en el corazón de Europa? ¿Y qué consecuencias tendrá esta medida para la economía, la política y los derechos humanos en el continente? Quédate hasta el final, porque lo que está pasando en Alemania podría ser solo el comienzo de una ola imparable en toda la Unión Europea. Como dijo Thomas Jefferson, cuando la injusticia se convierte en ley, la resistencia se convierte en deber. En mayo de 2025, con un nuevo gobierno conservador al poder, Alemania sorprendió al mundo. Su nuevo ministro del Interior, Alexander Dobrindt, ordenó el rechazo inmediato de migrantes en sus fronteras, incluso a quienes soliciten asilo. Una decisión sin precedentes desde la crisis de refugiados de 2015, cuando Angela Merkel abrió las puertas del país. La medida revoca oficialmente la política humanitaria que había permitido durante una década el ingreso de solicitantes de asilo sin importar su documentación. Ahora, bajo el lema de orden y seguridad, solo se permitirá el paso a ciertos grupos vulnerables, como mujeres embarazadas o menores. Todos los demás serán devueltos. ¿Por qué este cambio tan drástico? La presión política interna ha sido clave. El crecimiento alarmante del partido de extrema derecha AfD, sumado a una oleada de crímenes violentos asociados por medios a inmigrantes, impulsó a los conservadores a tomar medidas contundentes. El canciller Friedrich Merz prometió en campaña una política de tolerancia cero con la inmigración irregular, y lo ha cumplido. Como dijo Winston Churchill, cuanto más atrás puedas mirar, más adelante verás. La medida no tardó en desatar una tormenta política. Dentro de Alemania, los sectores conservadores y sindicatos policiales aplauden lo que consideran un acto de autoridad largamente esperada. Dicen que el país necesita retomar el control de sus fronteras y proteger su estabilidad interna. Pero no todos están de acuerdo. Los verdes calificaron la medida de ilegal y contraria al derecho europeo. Incluso miembros del propio Partido Socialdemócrata expresaron dudas, alertando que rechazar solicitantes sin un proceso adecuado podría violar principios fundamentales del derecho de asilo. Y más allá de Alemania, las reacciones fueron igual de intensas. Polonia, Suiza y Austria han protestado por los efectos colaterales. Miles de inmigrantes rechazados podrían quedar varados en sus territorios. Suiza incluso tildó la política de ilegal y exigió una reunión urgente. Mientras tanto, la Unión Europea observa con inquietud. ¿Está Alemania rompiendo las reglas del juego de Schengen y del derecho humanitario internacional? Como dijo Martin Luther King Jr., la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. La legalidad de esta medida ha abierto un intenso debate entre juristas, políticos y defensores de los derechos humanos. El gobierno alemán se apoya en su propia legislación. El artículo 18 de la Ley de Asilo permite rechazar solicitudes si el migrante proviene de un país considerado seguro. Y todos los países vecinos de Alemania lo son. Además, se amparan en el artículo 72 del Tratado de la Unión Europea, que les da margen para actuar en defensa del orden público. Pero los críticos advierten: rechazar peticiones de asilo en la frontera podría violar directamente las directivas europeas y el principio fundamental del derecho internacional, que establece que toda persona tiene derecho a solicitar refugio si teme persecución. Si se aplica sin excepciones ni procesos claros, podría ser considerado un acto ilegal, incluso punible en tribunales europeos. No sería la primera vez que la Unión Europea sanciona este tipo de prácticas. En 2022, el Tribunal de Justicia de la UE ya declaró ilegales las devoluciones informales entre países Schengen. Por eso, muchos alertan que Alemania podría enfrentarse pronto a una ola de recursos legales por parte de organizaciones de derechos humanos. Lo que está en juego no es solo una política migratoria, es la credibilidad legal de toda la Unión Europea. Como dijo Montesquieu, una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Pero esta decisión no solo afecta a Alemania, su impacto sacude las estructuras de toda la Unión Europea. Desde hace años, Bruselas intenta diseñar un pacto migratorio común que alivie la presión sobre los países fronterizos y distribuya las responsabilidades de manera equitativa. Sin embargo, las medidas unilaterales como esta solo profundizan las divisiones. Países como Italia, Grecia y España, puertas de entrada del sur europeo, temen quedar aún más aislados. Si Alemania se cierra, ¿quién se hará cargo de los miles que aún buscan protección?
Mientras tanto, los países del norte y del este se sienten con derecho a seguir ese mismo camino. El ejemplo alemán podría desatar un efecto dominó de fronteras endurecidas, acuerdos rotos y políticas cada vez más restrictivas. Y más allá del terreno legal o político, hay una batalla cultural en marcha. Europa se enfrenta a su propia identidad. ¿Seguirá siendo un continente de acogida, de derechos humanos y solidaridad? ¿O terminará transformándose en una fortaleza que solo abre sus puertas a quienes cumplen ciertos requisitos geográficos o económicos? Como dijo Václav Havel, el drama de la Europa moderna es que sabe lo que está haciendo, pero no sabe por qué lo hace. Las consecuencias económicas de esta decisión también merecen atención. Alemania es la mayor economía de Europa y uno de los principales destinos de mano de obra migrante. Su industria, envejecida y con escasez de trabajadores, ha dependido durante años de la llegada de inmigrantes para sostener sectores como la construcción, la agricultura, el transporte o los cuidados. Con esta nueva política de rechazo, Alemania podría estar cerrando la puerta a una parte de su propio futuro productivo. A corto plazo puede aliviar la presión sobre los sistemas de acogida, pero a largo plazo, el país se arriesga a agravar su crisis demográfica y laboral. Menos inmigrantes significan también menos cotizantes, menos consumo y menos dinamismo económico. Además, si esta política se replica en otros países, podríamos estar frente a una Europa menos abierta, menos competitiva y más vulnerable a su propio envejecimiento. El equilibrio entre control fronterizo y apertura económica es frágil, y cada decisión tiene consecuencias más allá de la política migratoria. Impacta en el crecimiento, en la innovación y en la capacidad de adaptación de las sociedades modernas. Este giro radical también podría tener un efecto psicológico profundo en las nuevas generaciones. Jóvenes que crecieron con la idea de una Europa abierta, tolerante y multicultural, podrían empezar a ver una versión más cerrada, controlada y excluyente del continente. El mensaje que se está enviando no es solo para los migrantes, es para todos los que creen en una sociedad global e interconectada. Cuando se levantan muros, no solo se frenan personas, también se bloquean ideas, talentos, oportunidades y futuros posibles. Como dijo John F. Kennedy, no podemos construir el futuro para nuestra juventud, pero podemos construir nuestra juventud para el futuro. Hoy, Alemania ha encendido una alarma que resuena en todo el continente. Lo que está ocurriendo no es solo una decisión administrativa, es una señal de que Europa está redefiniendo su identidad, sus fronteras y sus valores fundamentales. El rechazo masivo de inmigrantes, incluso solicitantes de asilo, puede parecer una medida de fuerza. Pero en el fondo, revela una profunda fragilidad. El miedo a perder el control, la incapacidad de consensuar políticas comunes y la tensión constante entre seguridad y humanidad. La pregunta ya no es solo ¿qué hará Alemania? La verdadera pregunta es ¿qué haremos nosotros como ciudadanos? ¿Aceptaremos que el miedo dicte nuestras leyes? ¿O exigiremos una Europa que no olvide los derechos por los que alguna vez se alzó? Dale like si quieres más análisis como este. Comparte si crees que Europa debe despertar y suscríbete si tú también quieres estar informado sobre los cambios que realmente importan. Porque lo que pasa allá también nos afecta aquí.